Noticias.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, un comienzo accidentado, un comienzo con Continental Drift, de Rolling Stones, un tema de un discazo que fue Steel Wheels, por allá por el año 1989, maltratado por la prensa especializada, y cuando uno lo escucha, bueno, cada vez le gusta más, ¿no? A mí cada vez es un disco que me impacta en un montón de aspectos, es un disco que plantea un Rolling Stones que vuelve a sus raíces y vuelve a explorar en ciertos aspectos en la música. A explorar. Bueno, explorar, hay que explorar muchas cosas en el país, especialmente dentro de este programa que dimos en llamar o le dimos el nombre, lo bautizamos como una pregunta. Esa pregunta que puede ser el paradigma de la tarea periodística, buscar, investigar dónde estamos. Si sabes dónde estás, podés tener más o menos un panorama de hacia dónde vas. ¿Y dónde estamos en materia educativa? ¿Dónde estamos en ese aspecto? Y no estamos bien, no estamos bien. Hay mucha deserción estudiantil hace muchos años. Fue un fracaso el tema educativo en estos 15 años de Frente Amplio. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque algunos que nos escuchan dirán, ¿y por qué solo a los 15 años? ¿No hace más tiempo? Y no, antes había incluso un plan creado por Rama para ir a las escuelas y los liceos de tiempo completo. Era el Estado el que tenía incidencia en la educación. Bueno, eso se rompió durante 15 años a través de una enseñanza que ideologizaron, que le dieron en esas reformas educativas, rompiendo aquel plan educativo de Rama, a partir de Tabaré Vázquez, le dieron incidencia a los sindicatos de la educación. Sindicatos de la educación, y vos decís, bueno, pero el sindicalismo no tiene que estar cumpliendo el rol de defender los derechos de los trabajadores, de defender el derecho a la calidad del trabajo, al ámbito de trabajo, las relaciones laborales, reclamos salariales cuando corresponde. Se supone que tiene que tener equipos de técnicos que evalúen si es posible ir al reclamo salarial según el panorama económico del país, según la situación de la empresa para la cual trabajan. Bueno, todo eso que está en la tapa del libro, que cualquier economista te explicaría, o cualquier experto en derecho laboral te explicaría, no lo aplica el sindicalismo uruguayo. El sindicalismo uruguayo lo que hace es un ejercicio político ante la población y un ejercicio político interno, sosteniendo un relato, un discurso ideológico y sosteniendo dentro de ese relato a un grupo de personas que pretenden tener los poderes del Estado. Y ahí estaba el tema de la educación, y lo estamos viendo con el diputado Schipani, y hoy escuchaba números que son realmente escandalosos. Escuchaba al diputado Eduardo Luz. La deserción es enorme en la educación uruguaya. Las pruebas PISA dan muy malos resultados, pero hay una educación de pésima calidad. Y especialmente se vincula a dos aspectos. Un aspecto es la falta de presencialidad de los docentes, por lo que ya sabemos, porque se ocupaban de tareas sindicales y pedían muchas horas de licencia sindical, lo cual no corresponde, está violando inclusive la ley educativa y está violando un acuerdo vinculado entre FENAPES y la ANEP. Bueno, eso que está siendo motivo de investigación, pero eso llevó a que los estudiantes uruguayos durante muchos años, los estudiantes de la educación estatal, así prefiero llamarle, porque hablamos mucho de la educación pública, pero toda la educación es pública porque está abierta al público. Hay una educación que está brindada por los institutos privados, por empresas privadas que brindan la misma educación en cuanto a los planes de estudio, porque los planes de estudio se universalizan en el país. Se tiene que cumplir con los mismos planes de estudio, con un montón de requisitos para ser inscriptos esos institutos en el Ministerio de Educación y Cultura y ser aprobados también por la ANEP. ¿Por qué? Porque se van a ajustar a los planes curriculares, a los programas de estudio que así dictamina la autoridad de la enseñanza. Pero vos te encontrabas con que esa autoridad de la enseñanza tenía el sindicalismo adentro. Bueno, esto salió, esto a través de la LUC se fue.
la LUC plantea que es la ANEP la que tiene incidencia en el sistema educativo uruguayo, es decir, en el gobierno de la educación. Y lo mismo ahora el Ministerio de Educación y Cultura, que antes no tenía incidencia en la educación. Se tendría que haber llamado, no sé, Ministerio de Cultura y Actividades Sociales, una cosa así, porque se dedicaba a los museos, los teatros, al Museo del Carnaval, algunas bienales por ahí. Después, si nos da el tiempo, veremos que ya hay una auditoría vinculada al Ministerio de Educación y Cultura, el ministerio que ministró la doctora Julia María Muñoz, y que es un desastre en cuanto a los datos económicos, inclusive las desprolijidades y hasta las ilicitudes que se pueden encontrar en esa auditoría respecto a los, bueno, pésimos gastos, despilfarro de dinero, dinero que no se sabe dónde fue, dinero de otro costal, harina de otro costal. Volvemos al tema. La educación entonces y el Estado ahora incidiendo. Y ahora incide el Ministerio de Educación y Cultura y también la ANEP. Los programas de estudio, ese es el otro aspecto. Los programas de estudio. ¿Qué calidad de programas de estudio? Y el otro aspecto es la calidad docente. Yo creo que hay tres patas fundamentales acá para que la educación pueda emprender un rumbo correcto, un rumbo más adecuado. Es, por un lado, la buena presencialidad docente, la calidad de los planes de estudio y la calidad docente. Tres aspectos fundamentales. Y a eso agregale la infraestructura, ¿no? La calidad de los edificios en los cuales se imparte la educación, la infraestructura tecnológica de esos edificios, el mobiliario, el ámbito de trabajo, que estén en buen estado. Y hay otro aspecto también importante en materia educativa, que se lo había tratado en aquel periodo de Mujica cuando habló de educación, educación, educación y más educación, y allá iba el pobre Larrañaga. Hoy lamentablemente ya no está con nosotros, quien era el ministro del Interior, que en aquel momento estaba muy comprometido con una reforma educativa, que aquel presidente había prometido negociar y conversar, y se había hablado de aquel plan pro mejora, fíjate vos, pro mejora, es decir, tratar de ir hacia un mejoramiento de la educación, se llevaban los estudios, digamos, profundizados, analizados, de los resultados que arrojaban los sistemas educativos que se aplicaban en los liceos Jubilar, por ejemplo, e Impulso, uno de raíz cristiana, católica, el otro laico, pero con la misma estructura, infraestructura, modalidad de enseñanza. Todo eso no se aplica todavía. Todo eso indica que hay una deploración, una degradación cultural, intelectual, educativa de las nuevas generaciones, y que ya la hubo, y que eso arroja resultados muy negativos para la sociedad. Parecería extrapolar demasiado o parecería casi como un razonamiento forzado para muchos desprevenidos decir que los temas económicos, los temas sociales, los temas vinculados al delito, todo está enraizado en la educación. Todo tiene que ver con la educación. Yo no estoy acá descubriendo la pólvora. Se lo ha planteado como cometido esencial del Estado desde que surgieron los estados modernos con sus cartas constitucionales. Si no lean, por ejemplo, al gran pensador del concepto de la educación dentro del Estado, y que es la razón de ser del Estado, una de las principales funciones, en el pensador francés Augusto Comte y su teoría de los tres estados, cuando plantea que hay que racionalizar la educación porque hay que racionalizar el Estado e ir a un Estado con una población formada científicamente, técnicamente y filosóficamente. Hay que combinar la formación de lo filosófico, de lo humanístico, con una buena visión que hay que darle a los chiquilines, ya en toda esa etapa de secundaria, donde el razonamiento va avanzando y cada vez más. Y por cierto que desde la etapa primaria tiene que tener un buen basamento en conceptos básicos también de la historia, la filosofía, las letras, la literatura, la historia universal, y así profundizarla en la etapa secundaria. Todo esto, por supuesto, motivo y materia y vocación de especialistas. Yo no soy especialista, simplemente estoy hablando desde la experiencia personal como ciudadano, desde mi experiencia atravesando la educación hacia los ámbitos universitarios y hoy cumpliendo esta función como periodista o como comunicador.
Pero es una tarea que está, me parece, ¿no?, en la tapa del libro y dentro de los libros que tienen esa tapa. Es decir, el Estado tiene que incidir gobernando en la educación, no los sindicatos, y crear buenos planes educativos, con una buena infraestructura educativa, con una buena calidad docente. Mirá cuánta cosa hay que empezar a cambiar. Y sin embargo tenemos un país hoy embretado en una campaña sindicalista, política, opositora, envuelta en consignas vacías contra una ley que ya el pueblo votó, porque al votar a este gobierno votó que esta ley funcionara, y que tiene un amplio respaldo parlamentario, que fue discutida una, dos, tres, cuatro veces, y esta ley es la cuarta versión de un primer proyecto de ley que tenía, sí, un sello partidario, era una ley propuesta dentro del Partido Nacional, si llegaba a ser gobierno, y obligados a ir a un gobierno de coalición, esta ley fue muy negociada, muy parlamentada en la interna de la coalición, y así luego se la trasladó al ámbito parlamentario, contando incluso con la aprobación del Frente Amplio en las 2/3 partes de los artículos de esta ley y de muchos artículos que hoy pretenden impugnar, vinculados, por ejemplo, a la seguridad pública. Pero volviendo entonces al tema educación, se plantea que esta ley es mala, regresiva, y se quiere volver a lo anterior. Se quiere volver, por ejemplo, al sistema educativo con incidencia de los sindicatos, con esa absurda incidencia de los docentes que tienen todo el legítimo derecho de organizarse o de adherirse a un sindicato para defender sus derechos como trabajadores y pretenden tener incidencia y poder en el gobierno de la educación del Estado, cuando es el Estado el que está obligado por cometido, por un cometido establecido en la Constitución de la República, a brindar un sistema educativo a sus ciudadanos, a quienes nos cobra y nos cobra bastante y nos sale caro el Estado uruguayo. Bueno, ¿qué servicio nos brinda en materia educativa? Bueno, parecería que ahora se va a encaminar todo ello. Y hoy, por ejemplo, a través de la LUC, también es fácil ver o poner en la lupa al propio ministro de Educación, porque hoy el Ministerio de Educación tiene incidencia en los planes de estudio. Hoy va a tener con sus equipos, va a incidir y va a determinar junto a la ANEP qué planes de estudio van de ahora en más a tener los estudiantes. ¿Y por qué no lo hicieron? Se pregunta uno. ¿Por qué no lo hicieron todavía? Y por la pandemia, no. La pandemia dificultó, sí, muchas cosas, muchísimas cosas, pero no era dificultad, creo yo, para que se comenzaran a analizar y a estudiar los planes de estudio que están fortísimamente ideologizados y que no responden a todo esto que estoy hablando yo ahora con ustedes, que estoy planteándoles, perdón, a ustedes. Y que lo estoy planteando desde el sentido común, desde el razonamiento, desde la lógica de un sistema de enseñanza que nos permite una sociedad que esté preparada para convivir con el mundo en el que estamos viviendo. Es decir, estudiantes que puedan acceder a los conocimientos de las ciencias informáticas, del lenguaje digital, el conocimiento científico, las matemáticas, la biología, la química, la física, la astrofísica, y ni que hablar la formación filosófica. ¿Por qué repito formación filosófica? Porque la filosofía es la que enseña a pensar. Y ahí se te abre la cabeza viendo todas las posibilidades a través de todas las corrientes de pensamiento, sistemas de pensamiento, e inclusive la ciencia del pensamiento, como lo es la lógica, y si vos querés profundizar, darles rudimentos de lógica y lógica matemática, por supuesto, ya a los primeros años de estudio en la educación secundaria. Y una base importante de educación ciudadana, para que sepan que viven en una democracia, en un Estado de Derecho, etc. ¿Qué pasó además con lo que puede garantizar que esta enseñanza funcione en cuanto a que se dé el afincamiento y la identificación del docente con el centro de enseñanza? También se había hablado de eso. Y romper con este modelo perverso de los profesores taxi, ¿no?, que van para un lado y para el otro y toman horas, y según la antigüedad hay un privilegio de toma de horas, y van para un lado y para el otro, y agregale a eso la corrupción de la cantidad de docentes que directamente toman esas horas y después no cumplen con esas horas en distintos liceos, en distintos lugares, y entonces no se van a afincar, no se van a identificar con ningún centro de enseñanza, no se va a estabilizar un modelo educativo, no va a convivir con ese lugar,
con ese barrio, con ese pueblo, con la realidad social, el docente. Eso es algo que también está en la tapa del libro, que en países desarrollados se plantea la estabilidad inclusive laboral de ese docente que va a ese lugar de trabajo y que ese liceo es su lugar de trabajo, como cualquier empleado que va a la empresa a trabajar y sabe que ese es su lugar de trabajo. Eso tampoco ocurrió todavía. ¿Qué pasa con todo? ¿Se va a cambiar de eso? ¿No se va a cambiar? ¿Los planes de estudio cuáles van a ser? ¿Qué nivel de planes de estudio? ¿Va a seguir el componente ideológico, neomarxista y progresista dentro de los planes de estudio? ¿O se va a formar al estudiante para convivir con este mundo tan exigente, mundo del conocimiento, mundo de la ciencia, mundo de la complejidad de los negocios, mundo de las telecomunicaciones, de la informática, de la inteligencia artificial? ¿Y cómo se lo va a formar en todo ello? Desde el punto de vista estrictamente técnico y desde el punto de vista también ético y filosófico. ¿Qué ciudadanía tendremos? Bueno, hoy todas estas preguntas Uruguay no se las está haciendo. Hoy simplemente hablamos por arriba de que hay que reformar la educación, que hay que hacerle cambios a la educación. Bueno, todavía no se hizo. Todavía nada de eso se hizo para decir, bueno, Uruguay comienza a transitar por este rumbo. Hoy estamos lejos de eso, hoy estamos en un país que está planteándose ya en la agenda periodística que se nos viene un gran debate público entre la coalición del gobierno y la oposición para ver si la gente va a seguir aprobando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que es el instrumento legal por el cual este gobierno vino a gobernar y a cambiarle el rumbo al país. No le estoy haciendo propaganda al gobierno, estoy diciendo que esta ley atraviesa los partidos, atraviesa el partidismo o el color partidario. Por el contrario, esta ley ahora inclusive es la que obliga al gobierno a que se cumpla con lo que la ley dicta. Porque está muy lindo, cuando lees la ley está muy bien, pero vamos a ver si también el gobierno lleva a la práctica todo esto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura todavía no ha cumplido en estos casi 2 años. Ya se van 2 años, ¿eh? Quedan prácticamente 3 años de gobierno. ¿Se emprenderá realmente un gran cambio en la educación? Bueno, qué tema, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Maxi Pérez en controles, como siempre, con excelente calidad en la imagen, en el sonido. Yo tenía algún problemita de conexión al principio con el sonido, ahora quedó, parece, solucionado. Y vamos a recibir al diputado Conrado Rodríguez. Seguramente me estará escuchando, y él viene con algunas novedades también del ámbito parlamentario, precisamente de Cámara de Diputados. Vamos a una pausa y charlamos entonces con el diputado Conrado Rodríguez. ¿En dónde estamos?